tardes y muchas gracias por acompañarnos un día más en las sesiones que Vaso Roto ha preparado para acercar la obra de la autora canadiense Anne Carson al público hispanohablante. Soy María Fuentes, delegada editorial de Vaso Roto y bueno, como sabéis, recientemente Anne Carson ha sido galardonada con el Premio Princesa de Asturias 2020 de las Letras en España y con el Premio Internacional Manuel Acuña de Poesía en México. Me alegra también daros la primicia de que acaban de otorgarle el Manuel Acuña a otro poeta de Vaso Roto, Y bueno, pues como sabéis, son dos países que tienen una especial relevancia para esta editorial. Y bueno, para celebrar estos premios en Vaso Roto hemos organizado 6 seminarios que se van a celebrar a lo largo de, que se han celebrado gran parte a lo largo de noviembre y diciembre de 2020. Este es el último de este año y nos faltan 2 que se celebrarán el 11 y el 18 de enero de 2021. Tenéis toda la información en nuestras redes sociales y bueno, en ellos iremos adentrándonos en cada una de las obras publicadas por la autora en Vaso Roto. Hoy hablaremos de Nox, uno de los libros quizás más personales y sinceros de Anne Carson, un epitafio. Ya vimos la importancia de los epitafios en Economía de lo que no se pierde. Y una elegía a la muerte de su hermano, acaecida en Dinamarca en extrañas circunstancias, y que aquí adopta la forma de un libro objeto. Para hablarnos de este libro nos acompaña Marta Rebón, que pues Hola. creo que no necesita presentación. Ella es escritora, traductora, eslavista y crítica literaria y colabora asiduamente, entre otros medios de comunicación, con El País. Muchísimas gracias, Marta, por acompañarnos hoy. Gracias a vosotros, María. Es un placer estar aquí para hablar de esta obra tan especial. Gracias por tenerte. Marta, como decíamos anteriormente, Nox es un libro objeto con unas características únicas y sé que nos has preparado, muchísimas gracias, un precioso vídeo para mostrárnosla. ¿Te parece que lo reproduzcamos? Sí, desde luego. Adelante. Ahí va.
bueno. Pues muchísimas gracias, Marta. El video es precioso y cuando lo veo solamente puedo pensar en lo difícil que fue a nivel técnico sacar este Sí. libro adelante, a nivel Ujú, editorial. ujú. De hecho, por su forma de acordeón y porque son 5 metros de papel continuado, tuvimos que sacarlo a imprimir fuera de España, pero la verdad que el resultado, está mal que yo lo diga, creo que nos quedó bien. Sí, sí. Marta, después de habernos mostrado la parte externa del libro, que es algo muy importante en este título, porque es un libro objeto, me gustaría preguntarte si podrías hablarnos del aspecto externo o qué es lo que más te ha llamado la atención atendiendo a sus características técnicas. Bueno, a ver, como tú bien dices, aparece además en los créditos que he visto que lo tuvisteis que enviar a componer a Pekín, a China, no pone la ciudad, y esto me parece ya muy indicativo de lo que es este libro. Es un libro complejo. Y entonces lo primero que te llama la atención cuando lo ves es realmente, te impresiona, ¿no? Es como, y cuando ya sabes que es una elegía, es inevitable hacer la asociación con una caja, con un ataúd, ¿no? Y lo que más me gustó de las primeras sensaciones que tuve con el Knox, cuando saqué el pliegue de esta hoja larguísima, ¿no? Que se va plegando sobre sí misma a modo de acordeón, es que te impone sus propias exigencias. ¿No? No es un libro al uso, es un libro que ya te dice que conmigo no te acerques como el resto de libros. ¿No? Y entonces, esa relación que se establece tan corpórea, ¿no? con este material, tienes que tocarlo, tienes que sostenerlo. Para leerlo bien no puedes hacerlo en cualquier sitio, en un sofá o en cualquier silla. Lo mejor es despejar, ¿no? el escritorio y desplegar esta hoja larguísima, ir conociendo, sobre todo tienes que ir familiarizándote con el lenguaje, con qué juego se nos propone allí de inteligencia y es inagotable, quizás por eso, ¿no? Porque no es un libro pensado únicamente para darle la vuelta a la página, sino que retrocedes, avanzas y es así, ¿no? Te propone una lectura desautomatizada. Esto es lo que más me impresionó. Me ha gustado mucho lo que dices. Es un libro que exige, Anne Carson aquí nos está hablando de la muerte de un ser querido y es un libro que nos exige respeto. No podemos acercarnos a él de cualquier forma, no podemos acercarnos tumbados en la cama o en una posición inadecuada, sino que exige una posición de respeto, ¿no? Sentada, de pie, bien apoyado y bien Sí. concentrados. Es, Exacto, sí, sí, pide un respeto y cuando te vas familiarizando con la historia de su hermano Michael, te das cuenta de que está dignificando la vida de su hermano, de ese hermano que, como ya veremos, es una persona que vive en los márgenes de la sociedad, una persona que ha vivido errante en tierra ajena, deshijado y deshermanado. Se intuyen las razones, pero no se dicen concretamente. Entonces, yo creo que hay una frase en este libro que dice, para escribir una elegía hay que empezar por el sonrojo. Y esta frase dice mucho, ¿no? de lo que pretende Anne Carson, es decir, eh, así a priori no pensamos en el sonrojo como algo con la muerte, ¿no? Sino más bien si tú me dices algo incómodo, yo me voy a ruborizar, lo asociamos con esa cosa de cerca, pero pensándolo bien, ¿por qué hay una vergüenza en la distancia? Porque cuando nos ruborizamos lo que queremos es irnos, ¿no? Entonces, el concepto vergüenza, el concepto sonrojo también está muy presente. Y entonces, en esta caja lo que hace es como resguardar estos sentimientos tan íntimos, a veces incómodos, a veces difíciles de verbalizar, y lo que hace es como acogerlos, ¿no? Dignificarlos, darles un espacio digno. Ujú. sí, sí, sí. Completamente, me ha encantado la Mm. idea. Marta, te voy a hacer una pregunta quizás demasiado obtusa, A ver. pero me gustaría, me gustaría que nos definieras, ¿qué es Nox?
Bueno, a esta pregunta no se puede, lo que sí que te puedo decir es que no se puede responder breve y lacónicamente. Hay que hacer una enumeración de cosas que es Knox. Para empezar, ya lo hemos dicho, que es una caja de cartón que parece un ataúd, pero a la vez es una reproducción de un, ya lo veremos, ¿no? Cuando lo mostremos, pero es cuando Anne Carson se entera de la muerte de su hermano, cuando la llama su viuda, cuando consigue encontrar su teléfono entre las pertenencias de este hermano que muere, al cabo de 2 semanas, Anne Carson viaja a Copenhague y cuando vuelve empieza a hacer una especie de cuaderno de trabajo de duelo y en el que va pegando citas, en el que va haciendo un álbum de familia. Añade las fotos que guarda su hermano en una caja en Copenhague y que ella recupera y estas fotos a veces se presentan enteras y a veces se intervienen, se recortan, a veces solo vemos la franja, a veces de la misma foto vemos al principio como en la cubierta esta franja del hermano con el bañador y con las gafas de natación en lo que claramente es el jardín de una casa familiar y seguramente está posando para el padre o la madre y luego más adelante descubrimos otros pedazos de esta foto. En cuanto a género, es una elegía porque así es como lo califica la propia Carson en una de las primeras páginas, pero como ya hemos dicho, es también una reproducción de ese cuaderno de duelo y es un cuaderno de trabajo que no se quiere presentar de una manera, como decirte, impoluta. A mí lo que me ha gustado es que contiene manchas de té, contiene borrones de tinta que uno puede pensar que pueden ser por el efecto de una lágrima, ¿no? que corre y difumina y emborrona las letras. Hay, ya hemos dicho, es un álbum familiar, hay citas de autores clásicos que Anne Carson domina y conoce bien, como no solo Catulo, también Heródoto, con el que establece un diálogo muy interesante en el libro. Y también aparecen transcripciones textuales de conversaciones que Anne Carson mantuvo con su madre o también fragmentos de retazos de conversaciones que Anne mantuvo con su hermano, que son muy pocas. Ella lo menciona y lo indica concretamente en el libro, que fueron 5 llamadas, cree, en 22 años. Y con esas frases, ella las memoriza, incluso me parece que dice en un momento dado que las memoriza como si tuviera que traducirlas. Ese es el grado de, de peso que adquieren las palabras de ese hermano distante. Sí, sí, a mí, Bueno, perdón, antes de acabar, que me he olvidado de una cosa muy importante, también es un tratado de traducción práctica. Es la traducción de la poesía Epitafio 101 de Catulo y que se nos muestra de 2 maneras. Al principio se nos muestra la poesía íntegra reproducida en latín y como vemos, esta es un recorte, ¿lo ves? Un recorte de una página amarillenta y la pone aquí en latín. Y a partir de la siguiente página ya empieza esta estructura que se va a mantener en todo el libro, que en esta parte de la izquierda va a ir haciendo un diccionario propio, no se limita a copiar una entrada de diccionario latín-inglés, en este caso español porque es la traducción, sino que aquí va a jugar mucho con lo que va a explicar en la otra parte derecha, que aquí está la historia del hermano, la historia de la familia, cómo la trasciende, en cierto modo, esta historia particular y la complica llevándolo a lo universal, que es lo que habíamos comentado del diálogo que establece con Heródoto y con Catulo sobre todo. y a mí, por ejemplo, una de las cosas que me llama mucho la atención es que al principio ese poema que reproduce de Catulo en latín, la fotografía prácticamente no se puede leer. Mm, Está completamente manoseada, mm, pareciera un recorte de la sí. edición que ella tuvo cuando lo vio por primera vez en bachillerato, ¿no? Y luego Ujú, ya ella hace su traducción y ahí ya
o sea, ahí ya se puede ver plenamente. Ujú. Marta, antes de que empezáramos todo esto, me pasaste, os tengo que comentar que, bueno, en uno de los seminarios le pedimos a Aurora Luque, nuestra clasicista, que nos leyera, que nos recitara el poema del 101 de Catulo, y lo hizo maravillosamente bien. Y Marta nos ha pasado bueno, a una clasicista italiana recitándolo, que también es una maravilla escucharlo. Yo no sé si lo podamos reproducir. Sí, claro que sí. A ver, un segundo. Está en mi carpeta de zip, ¿verdad, Marta? Yo os lo mandé por un correo electrónico esta misma Con tarde. link, ya. Sí, con un enlace a un canal de YouTube. Ya lo tengo, ya lo tengo. Un Perfecto. segundo. Está un Sí, poco... yo Sí, creo que es sí, adelante. bonito empezar con escuchando latín, porque según he visto en algún vídeo también que está colgado en YouTube, Anne Carson suele iniciar las lecturas de Knox con su lectura propia, con su dicción de este poema, que claro, es muy diferente cómo lo pronuncia una persona de habla inglesa a cómo lo pronuncia un italiano, ¿no? Pero bueno, creo que sirve para introducirte en esta dicción que ella hablará más adelante. Voy a leer esta cita porque es muy bonita. Dice lo que tú comentabas, este poema, que ella lo valora y lo aprecia. Creo que dice, me fascinó este poema desde que lo leí por primera vez en la clase de latín durante mis años de bachillerato y he intentado traducirlo varias veces. Nada en inglés logra transmitir la apasionada y lenta superficie de una elegía romana. Nadie, ni en latín, es capaz de acercarse a la dicción de Catulo, que en sus momentos de mayor tristeza tiene un aire de profunda alegría, como uno de esos árboles que hace temblar lo plateado de sus hojas contra el viento. No sé si lo tenemos a mano o... Está tardando un poco en cargar y no me gustaría que se detuviera, pero denme 2 segundos. Sí, podemos ir comentando otras cosas Sí. si queréis. Podemos ir... A mí me gustaría que profundizáramos un poquito más para contextualizar Ujú, en lo que podemos conocer de la historia del hermano, que es muy poquito, ujú. muy poquito, son Exacto. Quizás pinceladas. cuando deseen, ¿eh? Solo para que lo sepan. Cuando... Ah, Ah, muy bien, lo muy bien. reproducimos y luego vamos a ello. De acuerdo, sí. Multa spergentes et multa perequora vectus ad venias miseras frater ad inferias utte postremo donarem munere mortis et mutanne qui quallo querercinerem quando quidem fortuna mi te abstulit ipsum eum miserindigne frater adempte mi, nunc tamen inter ec priscoque more parentum, tradita sunt tristi, munerat inferias, acite frater no, multum manansi affletto, at qui in perpetuum frater avatque valet. Bueno, qué Maravilloso, maravilla, ¿no? Qué maravilla. maravilloso. Sí, Además, sí. me encanta cómo respeta el ritmo, ¿no? Sí, cómo marca la métrica, sí. A mí me transmite esta lectura un poco lo que dice, ¿no? Anne Carson, que esta dicción produce alegría. Fíjate, se está despidiendo de su hermano muerto, Catulo, que va a su tumba Asia Menor, él era de Verona, y hace esta despedida que tiene algo festivo por cómo suena. Y bueno, de eso ya también podremos hablar un poco más adelante. Lo que me comentabas antes, sí, ¿no? Un poco quién es Michael, ¿no? El que es al final un protagonista, ¿no? del libro. De Michael
tenemos que ir sabiendo su historia a partir de pequeños retazos. Nosotros como detectives, los lectores, tenemos que ir juntando esos trozos, ir componiendo la imagen de quién es Michael, ¿no? Y lo que sabemos de Michael es que se marcha de joven, muy joven de casa. Michael tiene 5 años más que Anne Carson, creo recordar, y se mete en problemas. Es una persona que entra en el mundo de las drogas, trafica con ellas y en un momento dado, en lugar de entrar en la cárcel, así lo expresa Anne, decide irse de Canadá en 1978 con un pasaporte falso y desaparece prácticamente de la vida de su familia. O sea que no solo se distancia físicamente, sino que da muy pocas señales de vida por teléfono o por carta, y así hasta que se muere. Ya he comentado antes que ella dice claramente que son solo 5 veces las veces que habla con su hermano en 22 años. Y el hermano, por lo que va contando la autora en pequeñas pistas que se van ocultando y que se van diseminando a lo largo del texto, era un niño que no encajaba, no encajaba. La familia Carson, dice Anne, cambiaba a menudo de domicilio y allí donde iban, Michael intentaba hacerse amigo de niños mayores que él y pues claramente no lo aceptaban en su grupo. Así que ya podemos hacernos una idea de que este hermano de Anne sintió la exclusión de alguna manera así ya desde la infancia, ¿no? Dice Anne Carson, voy a leer esta cita porque se entiende muy bien. Dice, cuando éramos niños, la familia solía mudarse mucho y a donde quiera que llegásemos, mi hermano quería hacer amigos con niños demasiado grandes para él. Corría detrás de ellos, confundía las reglas, volvía a casa con la nariz ensangrentada. Me inquietaba desde el inicio, se me encogía el corazón. Tengo una fotografía de él tomada en el bosque detrás de Bald Rock con 10 años. Él está de pie, debajo de una casa en el árbol. Arriba de él, en la casa, puedes ver a 3 niños mayores mirándolo. Han retirado la escalera. Él lanza una invisible mirada a la cámara con el rabillo del ojo. Años después, cuando empezó a vender droga, sentí la misma angustia. No porque se tratase de un delito, tampoco por el peligro, sino por esa mirada. En esa mirada, de esa foto que incluye aquí, Anne Carson parece que ve como una señal fatídica del destino de su hermano. Y esto, sí, Casi me podríamos oís, hablar de ¿no? Fatima, sí. ¿Me oís, verdad? Sí, sí, sí. Sí, vale. Entonces, también sabremos más cosas. Se intuye, porque en esto Anne Carson no es muy clara y lo hace por una intención, que había cierta rivalidad, o eso a mí me lo parece, ¿no? De hecho, hay un momento en que Anne cita una conversación que mantiene con la madre antes de que muera la madre y le dice, todas tus cartas las guardo en el mismo sitio, quédatelas si quieres, solo quiero conservar una. Y ella se queda esperando la respuesta y dice, ya sabes cuál es la de tu hermano, la que me envió aquel año y tal. O sea que esto que parece, a mí me parece que recoger esto denota como una especie de tensión en este triángulo madre, hermano y hermana. Y de hecho él también cita esto, que él es un poco, siempre se está metiendo con ella, la llama profesora y le dice un poco, se nota que hay este tipo de, que ellos dos están cada uno en un mapa mental muy diferente, muy diferente. Sí, lo que me refería antes es que me gusta mucho cuando has dicho lo de la mirada, porque pareciera, y volviéndonos al término latino, porque pues estamos con Catulo, etcétera, que parece como si hubiese visto el fatum, ¿no? El fatum desgraciado en los ojos de su hermana. Marta, yo siento, hemos estado analizando varios libros y, bueno, varios libros de Anne Carson, este es el cuarto, y todos los libros podemos definirlos que se vean Carson oculta.
Este lo considero su libro más personal, es un libro en el que está tratando un tema que le duele y, como tú dices, un tema que tiene múltiples aristas, ¿no? No solamente le duele, sino que efectivamente hay un cierto tema de rivalidad con respecto a rivalidad fraternal. No en Fraternal, vano, exacto. Anne Carson ha declarado que el gran amor de su vida fue su Su madre y madre. siempre la describe y siempre ellas dos solas. Y de repente aquí, en este libro, mete al hermano que antes habíamos tenido muy poquito conocimiento de él, ¿no? Entonces, a pesar de que es un libro muy personal, siento que Anne Carson se oculta o se apoya tras la espalda de Catulo y que en cierto modo el lexicón que hace al reproducir uno tras otra y definir y traducir las palabras que forman parte de este poemario, es una suerte de alejamiento. ¿Qué me podrías comentar sobre esta idea? ¿Qué te parece? ¿Estás de acuerdo? ¿No lo estás? Sí, sí, y además es desde el primer momento que aparece su voz como autora. Después de la primera entrada léxica, ella dice claramente: quería llenar mi elegía con diferentes tipos de luz, pero la muerte nos hace mezquinos. No gastemos más tiempo en ello, pensamos, él está muerto. El amor nada puede cambiar, las palabras nada pueden añadir. Por más que trate de evocar al brillante chico que era, sigue siendo una simple, inaudita historia. Entonces comencé a meditar sobre la historia. A mí lo que me sugiere esta entrada es una declaración de intenciones, que es que ella, a mí me parece que ha intentado escribir una elegía al hermano, pero que me da la sensación de que no ha prosperado aquello, ¿no? Y cuando acaba con entonces comencé a meditar sobre la historia, es cuando el libro coge vuelo, porque es allí cuando empieza a dialogar con Heródoto y, como tú bien dices, es una manera de distanciarse. Ella se oculta bajo esta postura de historiadora, luego más adelante también de traductora, y estas técnicas de distanciamiento lo hacen porque ella claramente, yo lo leí en una entrevista, ella decía que de ninguna manera ella quería aparecer como protagonista en este libro, aunque todos sabemos que quien escribe una elegía habla tanto de la persona muerta como de sí misma. Entonces, ella, consciente de esto, de que quien escribe se está mostrando, se camufla bajo el disfraz, ¿no?, de historiadora, y además es una historia, una manera de concebir la historia que igual no es la que ahora tenemos la idea, ¿no? Ahora nosotros pensamos en un historiador como el que establece los hechos incontestables, pero Anne Carson nos avisa, nos dice que Heródoto es alguien escéptico, ¿no? Hay un momento en que ella cita todo un mito fantástico egipcio de Heródoto, en palabras de Heródoto, y acaba diciendo: esto es lo que se dice, quien lo crea, quien lo halle creíble que haga uso de ello. Y esta es la misma postura que adopta Anne con respecto a su hermano. Tiene unas pruebas documentales, unos archivos, unas cartas, unas fotos, y entonces ella va mostrando eso, pero sobre todo este escepticismo ante las pruebas o lo que se dice o lo que el propio Michael decía, ella lo pone en tela de juicio. Y esto es especialmente importante con respecto a esa carta de la que habla la madre, ¿no? Hay un momento en que Anne Carson cita una frase de Heródoto que dice algo así, ay, a ver si me acuerdo ahora, a ver si lo encuentro por aquí. Dice: tengo que decir lo que se dice, no tengo que creerla yo misma. Aunque la cita desde Heródoto, aquí la traductora muy bien ha feminizado esta segunda parte, porque como sabemos en inglés no hay marca de género, y aquí lo que la traductora nos hace evidente es que es Carson la que está haciendo suyas las palabras de Heródoto. Y al girar la página nos encontramos con un fragmento de esa carta que ya os he dicho que se va desmembrando en el libro, y leemos: love you, Michael. O sea, te quiero, Michael. Esto es lo que le dice Michael a su madre. Claro, cuando tú vienes de la frase anterior que dice tengo que decir lo que se dice, no tengo que creerlo yo misma, y luego esta declaración de amor de su hermano a su madre,
yo entiendo que está adoptando esta postura escéptica, ¿no? Un poco de, bueno, esto es lo que se dice, ¿no? Es una yuxtaposición de textos que cuestiona hasta una verdad de las más evidentes, ¿no? Entre las familias, que es el amor que todo el mundo da por hecho, ¿no? Y es así como va construyendo el discurso sobre el hermano, Anne Carson. Sí, es muy interesante porque en cierto modo siento que Anne Carson se construye en este libro como historiadora y como traductora. Quiere descubrir, como has mencionado muy bien, cuál es la historia real y todo se basa en suposiciones. Y una cosa que llama mucho la atención de esa carta, precisamente, que es la única que quiere que la madre la quiere resguardar, cómo la fragmenta, la mutila, cómo elimina para que no la podamos leer de una forma clara. La carta se reproduce en fragmentos dentro del libro, ¿no? Me parece muy, muy interesante, y precisamente esa división del I love you, es muy buena. Sí. Marta, sobre el uso del lenguaje, Ben Redfield señalaba en una reseña del New York Times, decía textualmente: en Knox la hilación de las ideas crea una especie de música. El lenguaje actúa únicamente a su servicio, sin mucho espectáculo adicional. ¿Qué opinas del lenguaje siempre económico de Anne Carson, concretamente en Knox? A ver, es que claro, en este libro no hablamos, hay varios lenguajes, no solo está el lenguaje textual, también está el lenguaje tipográfico, que es muy importante. De hecho, el libro empieza, espero que se pueda apreciar aquí, con esta página donde Anne Carson, con una especie de rotulador de fijador grueso, escribe 6 veces el nombre de Michael. Y aquí vemos una tira pegada, y en tipografía ya de ordenador, digamos, o de máquina, se lee Knox, Frater Knox. Esto es lenguaje también, ¿no? El lenguaje, hay grafología, ya sabes que la grafología es la ciencia que estudia aspectos de la personalidad con respecto a la caligrafía de cada cual, y esto está presente. También tenemos la caligrafía de Michael en este libro. Tenemos la tipografía y tenemos muchos lenguajes. A mí lo que me parece es que tenemos el lenguaje de las entradas léxicas, que allí también se inmiscuye a Anne Carson. Por ejemplo, en la primera entrada de multas vemos que empieza dando una descripción directa de lo que es el adjetivo, ¿no? Numerosos, muchos, muchos de... Pero luego ya empieza a introducir locuciones que ella elige y habla de uno de muchos, que puede ser Michael, ¿no? Uno de muchos, y al final a mí me llamó la atención aquí multa lux, en plena luz del día, multa nox, tarde por la noche, es una antítesis, ¿no? Totalmente, el día a la noche, y aquí añade estos voz de Anne Carson, acaso demasiado tarde. Esto aquí ya nos está diciendo que qué es tarde. Recuperar el vínculo con el hermano está claro, pero quizás haber mantenido alguna conversación, no se sabe. Pero esto es lo que nos dice antes de empezar a decirnos que quería llenar su elegía con todo tipo de luz. Entonces, el lenguaje me parece muy trabajado, con fotografías y todo, pero no encuentro nada uniforme. O sea, es como cada página establece su código, el lenguaje que le va bien para expresar su idea, que se expresa tanto con palabras como con imágenes y con la forma. Y a mí lo que me parece exactamente que aquí lo que une todo es los conceptos que todos cuadran. Tú, a medida que vas avanzando en el libro, cada vez estableces más relaciones y todo te cuadra. A mí me parece un rompecabezas perfecto en que todo cuadra, y esto es dificilísimo, desde luego, muy difícil. Muy carsoniano, desde luego. Un carsoniano, sí. Sí, sí. Y luego el tema de, antes, no sé, lo hemos ya un poco mencionado, ¿no? Lo de la traducción. Lo de la traducción está muy bien porque hay una metáfora con lo que es el duelo, con lo que es traducir. Todos los que traducimos sabemos que hay una pena
consustancial a traducir qué es lo que se pierde, ¿no? En realidad traducir es una utopía. Nadie puede creer que exactamente el poema 101 de Catulo alguien ha sido capaz de traducir exactamente con todo lo que supone, ahora que lo hemos escuchado, con su música, con su sentido. Las traducciones no dejan de ser aproximaciones, ¿no? Entonces, esto Anne lo sabe muy bien y a mí me parece hermosísima esta, porque fíjate, la emoción en este libro no se expresa claramente, más bien el lenguaje tiende a ser frío, pero es un frío para dignificar la emoción, porque la emoción te llega igual. Entonces, cuando dice, quiero explicar el poema de Catulo, Catulo escribió el poema 101, lo dedicó a su hermano que murió en la Tróade. Nada se sabe del hermano salvo su muerte. Y este poema me fascinó desde el instituto. Tú aquí ya te das cuenta de cómo ha sido capaz de hilar eso con una cosa que le ha pasado a ella y cómo hay un momento en que dice esta frase tan bonita que es: nunca logré la traducción del poema 101 como me habría gustado. Y esto sabemos que es verdad, que ha hecho varios intentos, porque en su libro Hombres en sus horas libres ya introducía una traducción muy diferente a esta del poema 101 y dice, pero a lo largo de los años en que trabajé en ella, empecé a considerar la traducción como una habitación no precisamente desconocida donde se busca a tientas el interruptor de luz. Tal vez nunca se termina. Un hermano nunca termina. Lo persigo, él no termina. Esto es, a mí me resulta estremecedor cada vez que leo esta frase, cómo es capaz de unir la pérdida del hermano, un hermano que además es casi mudo, vamos a decir así. La palabra mudez también es importante en el poema 101 de Catulo. Cómo es capaz de unir traducción con esta pérdida, ¿no? tan grande. Y bueno, me parece magistral, o sea, exactamente, es una genialidad de Carson esto. Sí, la verdad que a veces incluso el hecho de que el lenguaje sea frío hace que el sentimiento sea más desesperado, que uno lo perciba como con mayor desesperanza. Marta, ¿y qué me podrías decir? Porque una de las cosas que más hemos tratado en estos seminarios ha sido el de Anne Carson como una, bueno, la hemos llegado a definir como una mística atea o como una mística sin yo. Entonces te quería preguntar, ¿qué ves del silencio en esta obra? Sí, a esto te voy a responder ahora mismo, pero mira, antes de que se me pase, ¿vale? Hemos hablado de cómo transmite la emoción, ¿no? Pues quería enseñaros que en este pasaje, el 2.2, lo tienes aquí, pasas la página, lo vuelves a tener aquí exactamente igual y pasas aquí y vuelves a tener el mismo pasaje. A ver, esto es una manera de decirte, hey, párate a pensar esto que te estoy diciendo porque es muy importante. Y es lo que dice, mi hermano prefirió huir que ir a prisión en 1978. Esto lo repite, este fragmento: vagó por Europa e India en busca de algo, enviaba tarjetas postales o un regalo de Navidad sin remitente, viajaba con pasaporte falso y usaba el nombre de otras personas. Este fragmento lo repite hasta 3 veces. Pues esta es la manera en que Anne Carson te dice, hey, esto para mí es importante, detente a pensarlo. Y en cuanto al silencio, aquí está muy presente, o sea, realmente en este libro está muy presente ya por la estructura, ¿no? Porque volvemos a pensar cómo es la estructura, ¿no? Aquí tienes la entrada léxica y aquí un texto, y aquí hay un vacío, ¿no? Siempre. Hay una cosa que Anne Carson explica, ¿no? Que es cuando ve por primera vez un libro bilingüe, entra a una librería, es muy jovencita y creo recordar que era de Safo ya. Y ella se queda cautivada por la letra, ¿no? de la mano izquierda, y a mano derecha tiene el inglés. Y ella dice que se acostumbra, porque ese es el primero de muchos, de tantos libros que ella tiene, ¿no? bilingües, a la izquierda el texto extranjero, a la derecha la traducción inglesa.
Entonces, ella en una entrevista dice que llega a acostumbrarse a entender que el lenguaje perfecto está en medio, en el canal del medio, donde está en blanco, en el silencio, ¿no? Y a mí esa idea me parece fascinante. Y aquí, además, los silencios adquieren un peso místico, religioso. Realmente el silencio es el lugar de que se reposa de la palabra y que se magnifica el sentimiento. O sea que aquí también está presente ese silencio que mencionabas. Sí. Sí. Hilando con lo anterior que has dicho sobre precisamente cómo ese mismo fragmento se repite 3 veces, justo coincide la repetición con la fragmentación que hace de la carta, de la única carta que la madre quiere conservar. Y es muy llamativo porque, igual que antes hablábamos de que Anne Carson exige respeto para leer este libro, exige que estemos sentados, exige que estemos concentrados, el libro físicamente no es cómodo de leer. En cierta manera siento que ahí está repitiendo eso también para decir, esta parte es muy importante, pero no te saltes el fragmento, no te saltes la imagen, porque muchas veces tendemos a ir leyendo de seguido, nos saltamos y entonces como que nos dice, plantéate esto, léete este fragmento de carta porque es fundamental para el resto de la obra, ¿verdad? Sí, 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 exacto. A mí eso es lo que me parece tan remarcable, ¿no? de este libro, que es que trata al lector como una persona inteligente y en vez de decirte todo clarito, siento esto, o no sé, ella escoge esta estrategia que es mucho más interesante, que es transmitirlo a partir de los recursos técnicos, ¿no? Luego, no olvidar eso, ¿no? Que es un libro hecho en plena era digital, pero que reproduce lo analógico, y lo analógico sabemos que tiene una emoción que no tiene lo digital. Pero ella se aprovecha de todos los recursos que da lo digital para hacer esto analógico, ¿no? Y sí, es esta la manera que ella tiene de acercarnos a lo íntimo, ¿no? Que es todo lo que cuenta aquí. Sí, o sea, la verdad que es muy interesante y bueno, entre las reproducciones hay que comentar que también se reproducen dibujos. Anne Carson siempre ha estado muy integrada con las artes plásticas. De hecho, si no me equivoco, ella empezó durante un tiempo, estuvo trabajando mucho en una Sí. agencia de publicidad y uno de sus sueños dijo que era precisamente el de ser pintora, ¿no? Entonces creo que precisamente ese dominio de las artes gráficas, ese dominio del arte plástico, mejor dicho, es lo que nos permite hacer esas acotaciones en el texto, ¿no? Sí, sí, desde luego. Y ella está particularmente orgullosa, ¿no? de haber conseguido que este libro no se pueda someter al formato Kindle o a cualquier otro. Este conocimiento que ella tiene, que tú comentas, lo pone, todo está aquí en este libro, ¿no? Pone toda su erudición como clasicista, pero también todo su conocimiento de lo que es las técnicas de un libro, ¿no? Y aunque no están aquí, digamos, el cuaderno, no es esto el cuaderno propiamente dicho, encontramos pues que cómo grapa las cosas, cómo utiliza la fotocopia, hay este negro serográfico tan característico, ¿no? que me hace pensar en la oscuridad, a la noche, ¿no? porque Nox Frater Nox, la Nox, esa parte de la muerte, es la oscuridad, ¿no? en la que lo sumió el hermano, no deja de ser una tragedia familiar, este desgarramiento del hermano, algo se rompe y no se vuelve a recomponer. Entonces, Nox es también ese símbolo, ¿no? de la oscuridad en que quedan sumidos, cómo se ha desintegrado una familia nuclear, ¿no? Pero a la vez hay mucho humor en este libro, o sea, no me gustaría, es solemne porque crea un respeto, hay esta reclamo, yo creo que un reclamo, ¿no? de respeto, pero a la vez hay esto aquí en medio, que uno puede pensar, ¿esto qué es? Yo se lo pregunté a un par de amigos, me dijeron, es una bolsa de basura. Pues sí, pues giramos y resulta que es la sombra del padre, es la sombra del padre, es el contorno exacto, ¿no? Esta es la única foto familiar en que aparecen los cuatro, aunque el padre en sombra, ¿no? En otros libros habla de la relación que tiene con el padre, ¿no? Sí, que era una Entonces, relación dura. sí,
dura, pero hay humor también, es lo que queremos decir, que hay muchos registros, claramente con la inteligencia de Anne Carson es buena humorista, hay un par de chistes por ahí camuflados. Sí, sí. Antes estabas hablando del negro y a mí me llamaba la atención, ay, no sé si lo veáis aquí, este grito desesperado en el grafito del lápiz, yo tenía que haber que. Ya, yo En tenía que... ese sentido es maravilloso, pero la lectura que me acabas de hacer de la bolsa de basura con el padre me ha fascinado porque esa nunca me había fijado en ella o había llegado a ella, ¿no? Bien, pues te quería preguntar, hemos visto que Anne Carson adopta una postura de historiadora, una postura de traductora. ¿Quieres comentarnos algo más de Anne Carson dentro de este libro? Ya hemos hablado de que está muy oculta detrás de la figura de Catulo, etcétera, pero si quisieras añadir algo ahí. Pues la verdad es que no recuerdo que se nos haya quedado nada, al menos de lo que yo quería comentar importante. O sea que... Comparto comentarios muy positivos, como por ejemplo el de Ana Lamela. Muchas gracias, los lunes se vuelven diferentes, interesantes y felices con estos seminarios. Muchas gracias, Marta, muchas gracias por el espacio. Nos dice Solán Supa, muy interesante la profundización en la obra que nos entregó Marta Rebón. Macarena Salazar, muchas gracias por este estupendo seminario. Enhorabuena Vaso Roto por la organización y por vuestra estupenda labor editorial. Y Luciano Pipic, que también nos ha acompañado varias veces y que algún día te voy a decir, por favor, enséñame a pronunciar tu apellido, nos dice soberbia Marta, muchísimas gracias. Pues si os... Uy, si os parece ya se nos acaba el tiempo y si queréis lo podemos dejar aquí. No sé si haya habido alguna pregunta que no hayamos podido hacer caso, bien porque se me haya pasado cualquier cosa. Os invito a que nos escribáis a vasorroto@vasorroto.com y Marta, si te parece bien y está dirigida a ti, te la haré llegar para que me la respondas y se la, Estupendo. Sí, y se claro la que sí. responderé a la persona en cuestión. Y Marta, muchísimas gracias porque tu lectura ha sido verdaderamente reveladora sobre esta obra de Anne Carson. Gracias a vosotros. Muchas gracias por invitarme. Un abrazo. Un abrazo. Y nos vemos a todos el próximo lunes día 11 de enero, ¿vale? Para hablar de la obra Si no el invierno y tenemos aquí de nuevo a Aurora Luque.